A partir de hoy, desde el lunes, están permitidos en San Pedro nuevamente las actividades deportivas individuales. Pueden abrir los clubes, los gimnasios al aire libre, también los natatorios al aire libre que, recordemos, el fin de semana estuvieron prohibidos por este marco, por el DNU del gobierno nacional que volvió a confinamiento a las fases, a las ciudades, a las zonas del país que están en alerta epidemiológica, y es por eso que, por ejemplo, el fin de semana los clubes estuvieron cerrados, los gimnasios tampoco podían funcionar ni siquiera al aire libre, y que a partir de esta semana nuevamente ya se retomó lo que son las vigencias de los permisos de fase 2 de provincia de Buenos Aires. Esto quiere decir que se puede hacer actividades individuales al aire libre. También están permitidas las actividades de esparcimiento, como por ejemplo salir a correr, andar en bicicleta, que muchos sanpedrinos lo han hecho y han aprovechado el fin de semana que estuvo lindo para hacer ese tipo de actividades. Y ya a partir de este lunes se suman el resto de las disciplinas. Recordemos que también en el caso de los deportes de conjunto pueden entrenar, pero en grupos de no más de 10 personas y sin contacto entre esas personas que justamente realizan las actividades. Esto tiene que ver, ¿no?, con las medidas que están vigentes actualmente. Así va a seguir hasta el viernes. Habrá que ver después qué es lo que ocurre con las nuevas medidas, o si se estiran las medidas vigentes, teniendo en cuenta que si bien han bajado los casos positivos de coronavirus en los últimos días a partir de las medidas de confinamiento, todavía la situación sanitaria en San Pedro es muy complicada. Los voy saludando a aquellos que se van sumando a esta transmisión. Le mando un saludo a Norma, allí buenas tardes, nos dice Norma, buenas tardes para ella también. Les agradecemos por estar del otro lado para seguir este resumen deportivo del lunes 7 de junio. Les voy a contar que recordarán, la semana pasada hablamos de Delfina Kutel. Delfina Kutel fue parte del equipo argentino de Optimis, que compitió en México. Tuvo una gran actuación Delfina Kutel allí en México. Fue la mejor de la clasificación entre las damas. Le mando un saludo a Carmen ahí, que también se suma a la transmisión. Terminó 14ª en la general. Decía yo, fue la mejor entre las mujeres, porque viendo la clasificación general fue la que más arriba quedó. De hecho, en la carrera por equipos, en la flota por equipos, ganó el equipo de ella, también obtuvo el primer puesto, y la selección argentina ganó la Copa de Naciones. Todo muy bien hasta ahí, pero cuando el equipo argentino iba a regresar de México, llegaron, ellos estaban en Rivera Nayarit, que fue donde justamente se realizó el norteamericano de Optimis. Les mando un saludo también a Regina, así a Marcela, que se suma a la transmisión. Desde vuelta obligado allí de los pagos de Vicky, donde está Regina. Le mando un saludo también a Moiri, que nos está escuchando y viendo, mejor dicho, desde España. Les decía, cuando terminó el campeonato del norteamericano de Optimis, la delegación argentina tenía que obviamente regresar al país, y viajaron desde Rivera Nayarit hasta el DF, hasta la capital de México, donde tenían que tomar el avión. Estaban haciendo la fila, estaban preparando ya para embarcar, pero no los dejaron embarcar. ¿Qué pasó? De acuerdo a lo que se pudo saber y a lo que informó la aerolínea Copa Airlines, que era la que justamente tenían el vuelo para volver, iban a volver a través de esa aerolínea con escala en Panamá para después, una vez, regresar a Argentina. Faltaban declaraciones juradas de algunos de los chicos. A ver, estamos hablando de una delegación compuesta por chicos de entre 11 y 15 años, obviamente con mayores a cargo, pero en su mayoría eran todos niños, como les decía, de entre 11 y 15 años, que son los que compitieron allí en el norteamericano. Entre ellas estaba la sanpedrina Delfina Kutel. No los dejaron embarcar, Copa Airlines no los dejó embarcar. De hecho, hubo algunas quejas del equipo argentino respecto del trato que recibieron.
y también de que no los terminó de convencer, ¿no? Los motivos, porque ellos enseguida se pusieron a hacer las declaraciones juradas que le faltaban, pero al ratito la aerolínea anunció que el vuelo estaba cerrado cuando todavía faltaba poco más de una hora para que parta el avión, y se tuvieron que quedar en tierra. Pasaron muchas horas en el aeropuerto Benito Juárez, allí del DF, y a partir de allí comenzaron los trámites, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que la delegación pueda volver cuanto antes, porque la primera información que ellos tenían, insisto, estando todavía en el aeropuerto, era que recién el jueves iban a poder regresar a Argentina. Obviamente, por tratarse de una delegación nacional, intervinieron los diferentes estamentos, intervino la cónsula argentina allí en México, obviamente la Asociación Argentina de Optimist, y también el tema llegó a Matías Lamens, el ministro de Deportes de la Nación, que destrabaron el conflicto y ya esta madrugada, la madrugada de este lunes, se subieron a otro avión, los chicos, la delegación argentina, voló a Panamá como tenían previsto. Están en este momento haciendo escala allí en Ciudad de Panamá, porque en la tarde panameña van a tener el vuelo que los va a depositar en Argentina ya en la madrugada de este martes. Hoy justamente por la mañana pudimos hablar con la mamá de Delfina, con Pía Montané, otra reconocida también deportista de San Pedro, que bueno, nos contaba un poco, ¿no? Todo el momento difícil que tuvieron que vivir por estas horas. Insisto, para poner un poco en contexto, los chicos tienen entre 11 y 15 años, toda la delegación, no son muy pequeños, y la incertidumbre de estar tan lejos y no poder hacer nada, pero por suerte se terminó resolviendo de manera favorable. Ya el martes por la mañana Delfina Kutel, después de destacarse deportivamente allí en México, va a estar nuevamente en San Pedro. La que está en Europa y sigue navegando es Eugenia Bosco, porque continúa la Ocean Race. El fin de semana terminó después de haber terminado la primera etapa, se realizó el sábado una etapa costera como se le llamó allí en Cascais, en Portugal. La flota del Viva México, la tripulación, el barco se llama Viva México, la flota es el Team México y compite en la clase Voz 65, que es parte en esa embarcación en la que navega Eugenia Bosco. Terminó cuarta, no pudo sumar puntos en la clasificación general, quedó séptima entre 7 embarcaciones, y actualmente están navegando en lo que se denomina así la segunda etapa hacia Alicante, en España. Van a estar llegando las próximas horas. Insisto, esto es la Ocean Race Europe, que se está desarrollando allí, de la que participa la sanpedrina Eugenia Bosco como parte del Team México, que es la tripulación que va a bordo de el Viva México. Es una embarcación Voz 65 que está participando de este prestigioso certamen, y como les decía, son etapas que duran entre 2 y 3 días. Ya en la primera, cuando habían salido desde el puerto del Oriente en Francia hacia Cascais, tardaron aproximadamente unos 4 días en llegar, y en esta nueva etapa también van a ser entre 3 y 4 días los que va a estar tardando todas las embarcaciones, que van sumando puntos por etapas, y a partir de allí se arma la clasificación. Los saludo a Gustavo Siri, también a Cabral, que nos mandan buenas tardes. Un saludo para ustedes, gracias por sumarse a este resumen deportivo de la semana, del fin de semana podríamos decir, ¿no? Porque si bien, como les contaba al principio, no ha habido demasiada competencia en San Pedro, sí se han desarrollado fuera del país algunas actividades en las que han estado involucrados deportistas sanpedrinos, como recién les contaba el caso de Eugenia Bosco. Otra información que se supo también el fin de semana tiene que ver con el básquet, porque el provincial, el que está en Criptonáutico, se pospuso hasta julio. Tenía fecha de inicio el 20 de junio. Obviamente, por la situación de la pandemia de coronavirus, se volvió a posponer ahora al menos al 15 de julio, en medio de un clima bastante turbulento dentro de la Federación Provincial, porque primero fue intervenida por la Dirección de Personalidades Jurídicas por algunas irregularidades en la última asamblea, y también la semana pasada la Confederación Argentina de Básquet la desafilió. Es decir que actualmente
la Federación de Básquet de Provincia de Buenos Aires no tiene derecho por sí propio para organizar, por ejemplo, el provincial en el caso de que arranque. Una situación bastante compleja en la que hay muchos tintes, muchos matices políticos también en el medio, y uno de ellos es que la CAB, que la Confederación Argentina de Básquet, la haya desafiliado a Federación de Provincia de Buenos Aires. Uno a simple vista diría, bueno, la desafilió porque tiene problemas con la justicia y es un mazazo más, por decirlo, ¿no?, para la Federación. No. Algunos de los dirigentes que son parte de la Federación también están en la Confederación. Bueno, lo que hizo la Confederación es, de alguna manera, con esta desafiliación, darle un espaldarazo a la Federación bonaerense y también perjuir a justamente a la justicia, a la División de Personalidad Jurídica, de que no lleve adelante justamente esta intervención. Por lo pronto, mientras no haya actividad, no va a haber tantos inconvenientes. Sobre todo, también recordemos que el Sub-19 de Mitre está jugando el torneo provincial, que está parado por la pandemia de coronavirus, y habrá que ver cómo se resuelve en las próximas semanas, siempre teniendo en cuenta que los pasos de las justicias suelen ser más lentos, ¿no? O de lo que se puede desarrollar un torneo. Antes de cerrar este resumen, les voy a recordar que el sábado se cumplieron 27 años de el único triunfo del Pichi Iglesias en el TC. Fue en Rafaela, aquel 5 de junio de 1994, una carrera apasionante, muy particular, en la que llegó segundo, por ejemplo, el Pichi. Entonces vos dirán, ¿cómo llegó segundo pero ganó? Claro, iba primero, o sea, en el desarrollo de la carrera fue primero. En un momento la carrera se corta y se tiene que relanzar. En ese relanzamiento, Emilio Satriano lo supera y queda primero. Pero ¿qué pasaba? En la sumatoria de tiempos entre el primer tramo y el segundo, el Pichi Iglesias tenía una mejor marca de tiempo, y es por eso que las últimas vueltas giró en el circuito de Rafaela, detrás de Satriano, pero delante de él en la clasificación. Bueno, así es como Fernando Iglesias ganó su única carrera en el turismo de carretera allí en 1994. Les decía, se cumplieron ya 27 años. Un triunfo muy especial porque recordarán, unos meses antes había fallecido Baldo Pato Morresi. La ciudad venía, ¿no?, de ese golpe, de ese cimbronazo de uno de los ídolos de Chevrolet, y el triunfo del Pichi fue muy emocionante. Cuando lo recibieron aquí en San Pedro, la caravana pasó por la casa de la familia del Pato también a saludarlo, y en definitiva, ¿no?, terminó siendo después la única carrera que ganó Fernando Iglesias en el turismo de carretera, categoría en la que después compitió su hijo Juan Manuel, y que Fernando Morri Iglesias también ya lo hizo en algunas ocasiones especiales, pero en las que tiene el anhelo, el sueño y el objetivo de llegar en un futuro a esa división. Cerramos este resumen de noticias deportivas. Nos vamos a reencontrar, vamos a cambiar de día, no vamos a estar más los viernes, vamos a estar los jueves para poder llevarles toda la información relacionada al deporte de nuestra ciudad. Que tengan un buen día.